Muy buenas tardes, Sonia. Bienvenida a nuestro encuentro virtual en esta tarde. Voy a dar inicio a esta sesión en línea. La sesión en línea consiste en hablar sobre la actividad del proyecto número 6, la actividad de aprendizaje 13, la evidencia número 1, soporte a verificación de funcionamiento. Es una evidencia que próximamente va a estar habilitada para que ustedes puedan trabajar, para que ustedes puedan desarrollar. Esta semana van a tener un encuentro virtual cuando se esté desarrollando esta evidencia con la instructora de bilingüismo. Entonces, por eso estoy adelantando y aprovechando esta semana y este espacio para poderles brindar una orientación sobre cómo lo deben de hacer, qué deben de tener en cuenta para desarrollar esta evidencia de manera exitosa y que no vayan a tener inconvenientes en cuanto al desarrollo. Bueno, entonces voy a dar inicio a este encuentro, primeramente informándoles a ustedes sobre la agenda que vamos a trabajar. En esta tarde vamos a hablar un poco sobre los resultados de aprendizaje asociados a esta evidencia, ¿sí? Se va a hablar sobre la temática como tal que se va a desarrollar. Voy a dar el espacio para las dudas e inquietudes, Sonia, y vamos a finalizar con unas pequeñas conclusiones. Introducción. Entonces, tenemos que esta evidencia hace parte de una actividad de aprendizaje que vamos a iniciar a estudiar más adelante, que es la número 13. Desarrollar las pruebas y ajustes de usabilidad y accesibilidad de la aplicación multimedia de acuerdo con las recomendaciones del cliente. Entonces aquí vamos a hacer esos ajustes, vamos a hacer esas pruebas, ¿cierto? Que tienen que ver con usabilidad y accesibilidad, ¿sí? En cuanto a qué, a lo que nosotros ya hemos trabajado, en cuanto a lo que nosotros hemos venido desarrollando dentro de la tecnología, ¿cierto? Que es una pequeña aplicación en multimedia, ¿sí? Muchos de ustedes le hicieron en Wix, pero antes de hacerla en Wix, ¿cierto? O en Joomla o hacerla en otra herramienta, tuvieron, ¿cierto? Que realizar unos pasos, tuvieron que realizar algunas evidencias anteriores, ¿cierto? Para poder llegar a un resultado final. Pero ahí no finaliza este producto. Este producto tiene que entrar también a unas pruebas y a unos ajustes, que es lo que hemos venido realizando. Entonces, esta actividad de aprendizaje nos va a ayudar a pulir mucho nuestro aplicativo multimedial y que quede conforme a las expectativas de nuestro cliente. Entonces, decíamos que esta evidencia, ¿cierto?, hace parte de esta actividad de aprendizaje y la evidencia es soporte de verificación de funcionamiento. Es la primera evidencia. En esta actividad de aprendizaje, solamente vamos a trabajar dos evidencias técnicas. En esta primera evidencia, vamos a ver algo que tiene que ver con verificar, ¿cierto?, cosas que ya hemos desarrollado. Ya en la segunda evidencia, entonces vamos a entrar a trabajar un poquito más a materia, ¿cierto?, con lo que nosotros estamos realizando, ¿sí?, en cuanto a usabilidad y accesibilidad, ¿sí? Entonces vamos a mirar un poco cómo el uso, ¿sí?, del aplicativo multimedial, si cumple de pronto los requisitos, ¿sí?, los requisitos de nuestro cliente, o si sencillamente no lo está cumpliendo, ¿sí? Y algo más que vamos a tener en cuenta aquí en esto que vamos a hacer es de pronto mirar el peso, las imágenes, ¿sí?, los formatos que utilizamos, que todo tenga concordancia, y también vamos a usar algunos programas que encontramos a través de la web que son muy útiles para verificar de pronto errores que tengamos y eso, y nos van a ayudar como a detectarlos para que nosotros podamos hacer las correcciones pertinentes. Bueno, resultado de aprendizaje asociado es verificar el funcionamiento de la aplicación con base en el storyboard. Recordemos que anteriormente habíamos desarrollado un storyboard y lo vamos a tener en cuenta para el desarrollo de esta evidencia. Nuestra temática. Entonces, el material asociado a esta evidencia y a la evidencia número 2, ¿cierto?, de esta actividad de aprendizaje, de esta actividad del proyecto, y me adelanto un poquito de esa evidencia número 2, tiene que ver con lista de chequeo como herramienta de verificación de la usabilidad y accesibilidad.
Entonces, ¿qué nos dice nuestra guía de aprendizaje? Dice lo siguiente. Para realizar esta evidencia debe tener presente el resultado de las siguientes actividades. Entonces, es necesario ir a la actividad del proyecto número 3, definición de la estructura de la multimedia, donde desarrolló la estructura del mapa de navegación, el storyboard y la interfaz gráfica. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Mapa de navegación, storyboard y la interfaz gráfica, que se encuentra en la fase de planeación. Actividad de proyecto número 3, definición de la estructura de la multimedia. Entonces, esto nosotros lo estuvimos trabajando, ¿cierto? Y lo vamos a tener en cuenta para esta evidencia. Entonces, vamos a tener en cuenta mapa de navegación, storyboard, interfaz gráfica y dentro de la actividad número del proyecto 3, definición de la estructura de la multimedia. ¿Sí? Ese era el nombre de nuestra actividad del proyecto. D. AP5, es decir, actividad del proyecto 5, integración de los elementos de la multimedia, donde presentó el diseño multimedia, de la multimedia de acuerdo con la plataforma informática seleccionada que se encontraba en la fase 3, desarrollo. Actividad del proyecto 5, integración de los elementos de la multimedia. Entonces vamos a tener en cuenta estos dos aspectos, ¿sí?, que nos están pidiendo, A y B. Para ello se propone que se desarrolle junto con los grupos de trabajo las siguientes actividades. Entonces, se puede desarrollar de manera grupal o se puede desarrollar de manera individual. Tengo entendido que hay algunos aprendices que han estado desarrollando y trabajando de manera individual. Entonces, si lo están haciendo de esta manera, lo pueden seguir realizando. Instructora, que entonces, ¿que cómo hago? Que está muy complicado. No, si están trabajando de manera individual, síganlo haciendo así, porque yo sé y entiendo la situación de algunos que, bueno, hubo aprendices que se retiraron, hay otros aprendices que de pronto no han sido tan responsables y ustedes están trabajando a su ritmo. En cambio, hay otros grupos de trabajo que sí se han consolidado y se han mantenido y han tenido como esa bonita sinergia, ¿sí? Entonces, esos grupos de trabajo pueden seguir trabajando de esa manera para que no tengan inconvenientes. De igual manera, yo les voy a dejar en el foro de dudas e inquietudes un ejemplo para que ustedes se puedan guiar en el desarrollo de esta evidencia, ¿sí? Ya ahorita les muestro el ejemplo, ¿cierto? Para que ustedes tengan como una idea de lo que tienen que hacer, como más claro. Entonces, 1. Estudiar el material de formación, lista de chequeo como herramienta de verificación de usabilidad y accesibilidad, que se encuentra en la fase 3, desarrollo, que es la fase que actualmente estamos realizando, actividad del proyecto 6, realización de pruebas y ajustes en la producción de multimedia. Entonces ya ahorita les voy a mostrar este material porque como todavía no está habilitado, hasta que no empecemos la evidencia, entonces como para que se vayan llevando una idea en qué consiste este material. Las siguientes instrucciones se identifican por medio de las letras mayúsculas A, B, C, D y E. Entonces, 2. A. Analizar y describir las pautas estipuladas en la fase 2, planeación, actividad del proyecto 3, definición de la estructura multimedial, materiales de formación, storyboard y sistemas de navegación multimedia, conceptos de usabilidad y accesibilidad y arquitectura de la información. Entonces, este primer punto lo deben de tener en cuenta. Lo otro que tienen que tener en cuenta, B, analizar y describir las características del resultado de la fase 3, desarrollo, actividad del proyecto 5, integración de los elementos de la multimedia. C, de acuerdo a lo que ustedes hacen aquí en estos dos puntos, deben hacer una comparación, ¿sí? Con el fin de verificar el funcionamiento de la aplicación multimedia. Entonces, me comparan estos dos puntos, ¿sí? Eso hace parte ya del punto número 4, es decir, el C. D, realizar una lista de chequeo que indique los errores e inconsistencias halladas en el punto C, es decir, de acá. Entonces, analizan, hacen la comparación, ¿cierto? Y dependiendo de los errores que ustedes encuentren, porque como ya hay un avance, ¿cierto? En el B ya debe haber un avance. Entonces, dependiendo de esos errores, entonces hacen la lista de chequeo. Y
realizan las correcciones a la aplicación multimedia de acuerdo con los hallazgos encontrados y evidenciados en el punto D. Entonces, si se encontraron errores, la idea es corregirlos y también, obviamente, consignarlos dentro del trabajo que ustedes me van a entregar. Entonces, encontramos tal error, entonces se le hizo tal corrección, ¿sí? Corrección de los errores y fecha en que se presentó podría ser. Lo podríamos dejar de esa manera y sería válido también. 7. Elaborar un documento en formato Word como soporte del proceso que contenga una expresión mínima de 3 hojas, máxima de 6 hojas y se ajuste a las normas APA 2017. Es decir, como hemos venido trabajando con las normas APA, que tenga introducción, que tenga conclusiones, que venga la temática, que vengan los objetivos, bibliografía o cibergrafía. Si es necesario, entonces lo coloca, ¿sí? Y por favor, en el desarrollo de la temática, entonces me van a colocar la lista de chequeo de errores y las correcciones realizadas. Ya ahorita les muestro el ejemplo, pero antes de mostrarles el ejemplo, quiero que verifiquemos un poco el material. Me adjuntan ese trabajo, esa evidencia, ¿cierto? Por el link que corresponde, pero ojo, hay que tener en cuenta nuestra lista de chequeo. Entonces ya les voy a mostrar la lista de chequeo que tenemos, que nos da la plataforma, para que ustedes sepan más o menos lo que tienen que cumplir cuando finalicen su evidencia y verifiquen que realmente contenga todos los aspectos allí solicitados. Y como noveno, pueden hacer otro uso, ¿cierto?, del material complementario, lo pueden revisar, pueden ir a la biblioteca SENA o pueden usar otras fuentes de internet. ¿Sí? Ya esas les pueden consignar dentro de la bibliografía para que así también tengan soporte de la consulta que ustedes realizaron y de lo que me están presentando. Entonces, esta es la lista de chequeo de nosotros, esto es lo que nos piden. Entonces, lo primero que nos piden es analiza y describe las pautas estipuladas en la actividad del proyecto 3 con respecto al mapa de navegación, al storyboard y la interfaz gráfica. Entonces, si ustedes cumplen con eso, entonces vamos bien, ¿sí? Después tienen que verificar 2, analiza y describe las características del resultado de la actividad del proyecto 5, entonces deben de tener la actividad del proyecto 3, ¿cierto? Y deben de tener en cuenta la actividad del proyecto 5 con respecto a qué, a la integración de los elementos de la multimedia. Ya lo habíamos trabajado con anterioridad. 3, realiza comparación entre los aspectos tratados en la actividad del proyecto 3 y los aspectos de la actividad del proyecto 5. 4. Verifica el adecuado funcionamiento de la aplicación multimedia respecto al mapa de navegación, el storyboard y la interfaz gráfica. 5. Realiza la lista de chequeo que indique los errores o inconsistencias halladas. 6. Realiza las correcciones de los errores indicados en la lista de chequeo. Y 7. Entrega los documentos con portada, introducción, desarrollo temático, lista de chequeo de errores y correcciones realizadas, conclusiones y bibliografía aplicando las normas APA. Entonces, rápidamente voy a compartirles pantalla para que puedan visualizar el ejemplo que les tengo y que les voy a dejar en el foro de dudas e inquietudes para que tengan una idea. Si visualizas bien la pantalla, Sonia Smith, ¿me puedes hacer un chulito, por favor, si le estás visualizando bien? Ok. Entonces, bueno, voy a ir aquí un momentico a la tabla de contenido, ¿sí? Entonces aquí, miren, deben de presentar análisis y descripción de pautas estipuladas en la actividad del proyecto 3 con respecto al mapa de navegación, storyboard e interfaz gráfica. Esto es como un ejemplo, ¿cierto?, que les voy a dejar para que ustedes se puedan guiar, pero obviamente ustedes encontrarán, ¿cierto?, los hallazgos dentro de sus mismos trabajos, ¿sí? Todos los trabajos no son iguales, cada uno pues se inclinó por un proyecto totalmente diferente, entonces dependiendo de lo que ustedes hayan realizado, entonces así mismo me lo van a colocar. 2. Presentan el análisis y descripción de las características y el resultado de la actividad del proyecto 5 con respecto a la integración de elementos multimedia. 3. Presentan la comparación de aspectos tratados en la actividad 3 y 5. 4. Verificación del adecuado funcionamiento de la aplicación multimedia respecto al mapa de navegación, storyboard e interfaz gráfico. Y 5. Lista de chequeo, errores e inconsistencias halladas.
Entonces, mira, aquí se hace un análisis, ¿cierto?, de las pautas estipuladas en la actividad del proyecto 3, en donde describen, ¿cierto?, lo planteado dentro del mapa de navegación, el storyboard, la interfaz gráfica, ¿cierto? Se hace un análisis de esto. De igual manera yo se los voy a dejar para que ustedes lo analicen un poco más, lo verifiquen. Nos hablan en cuanto a la interfaz gráfica, ¿cierto? Hay algunas fallas que deben ser solucionadas, que aunque se planteó que fuera lo más sencillo posible y aunque sencilla está presentaba amontonamiento y desorden en sus contenidos, entonces todas estas cositas es necesario que ustedes, si lo tienen también, lo pueden consignar y pueden hallar otras también. 2. Análisis y descripción de las características del resultado de la actividad de proyecto 5 con respecto a la integración de elementos multimedia. ¿Sí? Entonces hacen por favor la descripción, me comentan sobre qué trató, hacen la comparación, por favor, hacen la verificación y me presentan la lista de chequeo. Entonces yo les voy a mostrar ya unos programitas que les van a ayudar a ustedes a como a revisar también errores, a encontrar para que por favor ustedes los tengan en cuenta. Por ejemplo, acá dice colaboración de hojas de estilo, etiqueta de estilo encontrada en el cuerpo. Entonces acá la corrección es, se debe considerar mover las referencias de las hojas de estilo al encabezado de la página dentro de la etiqueta del encabezado. ¿Sí? Entonces esto es lo que quiero que me presenten en esa evidencia. Mire, por ejemplo, acá hay algo en el tamaño de alguna imagen. Imagen especificar tamaño. Entonces dice, para especificar el alto y el ancho de la imagen, simplemente incluya los atributos de ancho y alto cuando utilice el elemento IMG. ¿Sí? Entonces, algo así me gustaría que me presentaran, pero pues obviamente aplicado, ¿cierto?, a su proyecto multimedial. Voy a ir un momento aquí a nuestra plataforma como tal para mostrarles dónde está el material. ¿Sí? Entonces, este hace parte de la actividad del proyecto 6. ¿Cuándo va a estar disponible? El 17 de septiembre. Entonces, ahí podrán descargar la guía de aprendizaje y el primer material que ustedes van a encontrar, ese es el que deben de revisar. Entonces, voy a ir a la multimedia. Introducción.
Bueno, entonces, vamos a ver un poco, voy a mostrarles un poco el video, ¿sí? Los voy a dejar para que ustedes indaguen en cuanto a la optimización de peso, ¿sí? Pero sin embargo se los voy a mostrar ahorita así como rápidamente. Y en cuanto a las herramientas de uso libre que nos van a ayudar a encontrar errores, también voy a mostrarles rápidamente para que ustedes tengan como una idea. Entonces, me gusta esto porque hay un video. Bueno, entonces yo creo que queda un poco más claro, ¿cierto? En cuanto a esto, a los aspectos de accesibilidad y usabilidad, ¿sí? Que son terminologías que se van a tener en cuenta. Dentro de la optimización como tal, se va a ver, digamos, qué se debe tener en cuenta para cargar las imágenes, el tamaño real, en cuanto a lo que tiene que ver con HTML, con tablas, carga de cascada CSS, conexión de base de datos. Entonces, estos, por favor, los vamos a revisar con más detalles. Si algo yo les envío el PDF y se los publico en el foro de dudas e inquietudes y les publico la guía de aprendizaje. Bueno, sí, la guía de aprendizaje como tal, sí, para que ustedes, si alguno quiere ir adelantando, pues lo puede ir haciendo. Sí, entonces les voy a dejar al menos el material de PDF en el foro de dudas e inquietudes y les voy a dejar la guía de aprendizaje como tal para que ustedes, si alguno quiere ir adelantando trabajo, lo pueda ir haciendo. Herramientas. Y estas vienen siendo las herramientas que nos recomiendan, ¿sí? Entonces está Total Validator, ¿cierto? Entonces aquí nos dan una pequeña explicación, ¿sí? Para en qué consiste, ¿sí? Pero todas estas nos ayudan a detectar errores, Clean CSS, W3C, CSS Validator, tenemos W3C Markup Validator, y bueno, y todas van a ser de gran ayuda, entonces para que por favor las revisemos y nos inclinemos como por la que más ustedes crean que es pertinente, ¿sí? Entonces es bueno que ustedes revisen eso. Yo les voy a dejar el PDF que es descargable, ¿sí? Y aquí van a encontrar la evidencia, ¿cierto? Entonces en el momento en el cual ustedes la vayan a enviar, como siempre han enviado su evidencia, le dan clic en enviar. Y por favor verifiquemos esa lista de chequeo, no olvidemos la recomendación que yo les he venido realizando desde un inicio, para que por favor lo tengan en cuenta. Y voy a ir otra vez aquí a la pizarra. Me gustaría saber, Sonia, si de pronto tienes alguna duda, alguna inquietud, o vas a revisar con más calmita de pronto el material que te voy a subir a la plataforma, vas a mirar un poquito la guía de aprendizaje y si algo me puedes preguntar a través del foro de dudas e inquietudes. Ya cuando hayas revisado de pronto más despacio qué es lo que hay que realizar, ¿sí? Pero pues si en este momento tienes alguna pregunta, la puedes realizar.
o puedes escribir dentro del, me puedes escribir en el chat o sencillamente me puedes hablar a través del micrófono. Ok, Sonia. Entonces, cualquier inquietud, cualquier anomalía que se te presente, me la preguntas a través del foro de las inquietudes para poderte ayudar y colaborar y que puedas desarrollar esta evidencia sin ningún inconveniente. Conclusiones, entonces esta evidencia tiene un inicio, ¿cierto? El 17 de septiembre de 2019, finalizamos el 23 de septiembre del 2019, dudas en el foro de las inquietudes del área técnica y esta evidencia, como se los venía comentando, la pueden desarrollar individual los que vienen trabajando de manera individual o con los equipos de trabajo. Un aviso importante que no puedo dejar pasar en esta tarde es que la próxima semana, el día martes, serán citados a comité de evaluación, ¿cierto? Los aprendices que en la última lista yo había solicitado que se presentaran a comité de evaluación. Los que cité a comité de evaluación son aquellos aprendices que fueron citados en el anterior comité de evaluación y también aquellos que de pronto se han atrasado demasiado en sus evidencias. También están incluidos dentro de este comité de evaluación, pero entonces se citaron, digamos, del anterior comité, se citaron aquellos aprendices que enviaron su plan de mejoramiento firmado y que estuvieron enviando sus evidencias. ¿Sí? Aquellos aprendices que no enviaron evidencias, pues se irán para cancelación de matrícula. En el primer comité todavía no se ha hecho cancelaciones de matrícula, pero están próximas a realizarse. Entonces, los que entraron en el primer comité de evaluación, que se les dio plazo en el segundo comité de evaluación y que en el primero les quedaron evidencias, pero ya en el segundo no volvieron a enviar absolutamente nada, estos aprendices irán para cancelación de matrícula. ¿Sí? Y los que sí están enviando sus evidencias y que por ende, por qué motivo, no alcanzaron a la fecha o les quedaron muy poquitas evidencias por cumplir, entonces son citados a este comité de evaluación para que expongan sus casos a ver si se les puede dar un placito más para que envíen esas evidencias. Sí, pero ya es decisión del comité de evaluación, entonces esperemos que nos vaya muy bien el próximo martes en ese comité de evaluación. Yo de igual forma les estaré enviando una listica, ya sea en horas de la noche o algo así, a los aprendices que voy a citar y que creo que deben de estar ese día presentes. Por otra parte, me quiero despedir con esta frase, Sonia, es una frase que he venido como aplicando, he venido meditando, la verdad, y fallamos a veces en nuestra forma de hablar, pensar y en ocasiones también de actuar. Y hay que mejorar cada día, ¿sí? Nuestra forma de hablar, pensar y actuar cada día tiene que ser mucho mejor. Tenemos que hablar de una manera positiva, tenemos que hablar de una manera que sea edificante para las demás personas y que sea edificante también para nuestras propias vidas. Porque si nosotros empezamos a hablar de una manera negativa, pues sencillamente esas palabras pueden tener un efecto. ¿Sí? Pero si hablamos de manera positiva, si hablamos de manera de que vamos a lograr las cosas, pues eso mismo es lo que nosotros vamos a traer a nuestras vidas. ¿Sí? Es por ejemplo cuando las matemáticas, ¿sí? Algunos alumnos dicen, no, es que las matemáticas son terribles, no me entran, pues sencillamente eso fue lo que trajeron con sus palabras, ¿cierto? Se ataron con sus mismas palabras y muy probablemente no van a ser buenos para las matemáticas. Pero aquel aprendiz que empezó a hacer un ejercicio y aunque no tuvo el resultado, se esforzó y todo eso y logró el resultado y dice, no, son fáciles, son bonitas y eso, pues le van a coger un amor a las matemáticas y van a lograr, ¿cierto?, que las matemáticas realmente se les faciliten. ¿Sí? De igual forma eso sucede, digamos, en el estudio que estamos realizando actualmente. Si nosotros hablamos positivamente, si nosotros nos esforzamos por hacer las cosas y las hacemos lo mejor posible, ¿cierto? De pronto no van a ser perfectas, pero sí lo hacemos lo mejor posible y empezamos a decir, esto es fácil, se me facilita, las evidencias no son complicadas, yo lo voy a lograr, yo lo voy a hacer, así esté trabajando, voy a sacar tiempo extra, me voy a esforzar un poquito, pero lo voy a lograr, ¿sí? Pues eso es lo que ustedes van a conseguir, van a lograr los objetivos y van a lograr certificarse.
Sí, entonces yo los invito a que hablemos de una manera positiva, de que dejemos las cosas negativas a un lado, porque si decimos, no, yo no entiendo, eso es difícil, eso es complicado, definitivamente no lo voy a hacer, no voy a continuar, pues sencillamente se bloquearon y no van a alcanzar las metas. ¿Sí? Entonces, empecemos a hablar de una manera positiva, eso apliquémoslo no solamente en nuestros estudios, apliquémoslo en nuestra vida, ¿cierto? Diaria, apliquémoslo hacia las demás personas, ¿sí? Dejemos de estar mirando los errores y miremos las cosas que tienen a favor, ¿sí? Y empecemos a hablar en las cosas positivas, ¿sí? Que eso también va a ayudar mucho a las otras personas. Entonces, que nuestro entorno cada día sea mucho mejor y que puedan avanzar en esta tecnología. Muchas gracias, Sonia. Me despido con esta frase, deseándote un feliz fin de semana y a los aprendices que vean esta sesión en línea, esta grabación, que puedan aprovechar y disfrutar sus familias y también trabajar un poco en la tecnología. Dios los continúe bendiciendo y que terminen de tener un feliz día también. Muchas gracias, Sonia, por la asistencia.